La investigación, después de casi 9 meses de trabajo en terreno y revisar fuentes jurídicas, fuentes periodísticas, permite concluir que 70 congresistas tienen o bien vínculos con organizaciones criminales o son herederos de estructuras políticas que se ligaron al paramilitarismo. De esos 70, 33 están en Senado y los restantes están en Cámara de Representantes. Significa, por tanto, que el 33% del Senado tiene estos cuestionamientos con la ilegalidad y el 22% de la Cámara de Representantes. Ese Congreso es el que va a aprobar las primeras leyes que salgan del proceso de paz. Ese Congreso es el que va a aprobar la reforma a la educación, la reforma a la salud. Es decir, hasta dónde este Congreso va a ser capaz de liderar todo el proceso de reformas que requiere o que se le viene encima al país, es una de las preguntas. Los criterios de análisis fueron 2. La investigación se basó, el primer criterio de análisis, en 10 departamentos del país, en general de los 28 más importantes, de los 32 más importantes. El primer criterio era que se escogieron los departamentos que en el año 2011, en una investigación similar, terminaron en una alerta roja. Fueron departamentos donde el gobernador o un número importante de alcaldías terminaron ligados a organizaciones criminales. Entonces se escogieron esos 10 departamentos. Pudieron haberse escogido más, pero se escogieron 10 porque hasta ahí alcanzaban los recursos económicos del proyecto. El segundo criterio es que se buscaron los candidatos que habían sido puestos o estaban siendo apoyados por organizaciones de la parapolítica. Y bajo esos 2 criterios nos fuimos a los 10 departamentos del país. En total 131 candidatos se encontraron, de esos pasaron 70. Lo que sucede es que nosotros hemos encontrado, se encontraron muchas cosas, pero valdría la pena destacar unas 4. Lo primero es que encontramos una forma mafiosa como funciona el Estado local. Me explico. Un alcalde, para ser alcalde, tiene que buscar el aval de un padrino político y tiene que buscar financiación de un tercero privado, que puede ser legal como un contratista o ilegal como un narcotráfico. Una vez el alcalde llega, básicamente tiene que entregar contratos y cargos burocráticos a sus 2 padrinos, el político y el contratista o el financiador. Llega a la alcaldía, lo primero que hace es cooptar el cuerpo colegiado, consejo para el caso de alcaldías, asamblea para departamentos, y de ahí ese cuerpo colegiado elige los órganos de control, contralorías y personerías. ¿Qué significa esto? Que la coalición de gobierno básicamente es la que controla los órganos de control. Eso, por tanto, es que el Estado, no hay órganos de control y que el Estado funciona de forma circular. Es como una cosa endogámica y, por tanto, eso está llevando a unos autoritarismos regionales o locales en medio de una democracia. Eso se mezcla con 3 cosas adicionales: presencia de economías ilegales, presencia de grupos armados ilegales, que son los que exterminan la oposición política de izquierda o de derecha, y grandes flujos de dinero, que es esto que llaman cupos indicativos, donde el gobierno nacional financia congresistas que a su vez financian estas alcaldías y limitan la oposición. Es decir, tenemos unos estados autoritarios a nivel local y regional. Al final del tema, cuando usted pregunta por qué pasa esto en Colombia o de quién es la culpa, hay 2 culpables y es que se quiere, señalar. Los partidos políticos, y generalmente los tradicionales, en la época paramilitar, eran los partidos políticos como Colombia Viva, Alas Equipo Colombia, partidos de la parapolítica. Hoy en día los que avalaron estos candidatos son los partidos tradicionales: Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Cambio Radical. Los partidos políticos no están asumiendo la responsabilidad política. Los partidos políticos avalan esos candidatos, saben que son candidatos cuestionados y como no tienen ningún castigo, los avalan. Pero la otra parte de la culpa es la ciudadanía, que la ciudadanía es la que al final termina votando por este tipo de candidatos. Y tenemos esto, es decir, ahí el tema, la frase en cuestión es muy dura, es: uno no puede elegir bandidos y pretender que al otro día lo gobiernen bien, y eso es lo que termina pasando. El tema es que en estos municipios que se investigaron ocurren 2 cosas. Uno es un fenómeno que se llama en ciencia política reclutamiento de élites, donde básicamente, como los
personas en el gobierno tienen el apoyo político, financiero, tienen recursos del Estado Nacional, competir en estas zonas es muy complicado para cualquier tipo de fuerza, izquierda o derecha o centro. Entonces la oposición básicamente le toca alinearse con esas estructuras políticas, es un reclutamiento de élites. Si usted quiere surgir, le toca básicamente es volver a apoyar ese padrino político, es fácilmente cooptable. Lo segundo es que como fuera un municipio donde hay mucha presencia de grupos armados ilegales o donde hubo mucha violencia, no hay organización social fuerte, la veeduría ciudadana fue totalmente exterminada, no hay control social, es decir, no hay de dónde armar un control ciudadano hacia esas estructuras políticas que gobiernan. Entonces cualquier candidato que quiera surgir es muy difícil porque no tiene plata, apoyo político y además no tiene organización social que lo apoye. La parapolítica sigue triunfando porque pasan, un tema de gobernar en cuerpo ajeno. Hijos, sobrinos, primos de parapolíticos son los que terminan gobernando. Hay un caso dramático que es esta familia García Romero en Bolívar. Juan José García, el padre de esta casa política, fue destituido por un delito que en Colombia se llama peculado de apropiación, corrupción. La esposa de este señor, ex senadora, Piedad Zucardi, está llamada a juicio. El tío, el hermano de Juan José García, Álvaro García, está condenado a 40 años de prisión por una masacre. Y esta gente logró poner dos candidatos en Senado, el hijo de Piedad Zucardi, Andrés Felipe García Zucardi, y la hermana de los García Romero, Teresita García. Es decir, gobiernan en cuerpo ajeno, primos, sobrinos, tíos. Y lo otro que pasa es que hay una gran impunidad. Si bien algunos políticos, líderes políticos, han sido condenados en la parte alta, algunos senadores, algunos representantes a la Cámara, su estructura política está impune, que era la pregunta que usted me hacía hace un momento por impunidad, es decir, los alcaldes, los gobernadores, los diputados, los concejales, líderes sociales que también se vincularon al paramilitarismo están impunes. Es como si la justicia hubiera hecho una transacción. Yo te condeno las cabezas y lo demás te lo legalizo. Y por eso esas estructuras siguen, digámoslo así, gobernando y siguen impunes en la regional. Son básicamente 4 mecanismos, bueno, unos 5, pero 4 muy fuertes que detectó la investigación. 1, financiación ilegal indirecta de campañas. Hace 10 años un grupo armado ilegal lo que hacía era básicamente cooptar y obligar a los ciudadanos a votar por determinado candidato, y lo que hoy nosotros estamos teniendo son básicamente dineros que entran de forma física, digamos, en efectivo a las campañas, que es muy difícil rastrearlo y que las campañas pueden utilizarlo masivamente. Lo segundo es que ahora el apoyo es mucho más indirecto. Son líderes sociales pequeños, en pequeñas regiones, en algunas regiones ya no es el gran apoyo de un paramilitar directamente, sino son pequeñas alianzas locales que terminan sacando una gran cantidad de votos. Lo tercero, obviamente, es el apoyo de los recursos públicos. Muchos de los dineros son literalmente triangulados por medio de recursos públicos. Es decir, un alcalde contrata un contratista, valga la redundancia, ilegal, vinculado con paras. Este contratista hace una obra mal hecha o a veces la hace y parte de esos recursos van a una campaña. Se utilizan los dineros públicos en esto. Y lo cuarto, obviamente, es que todos estos parapolíticos terminan avalando estos candidatos, tramitan sus avales, evitan que la Procuraduría los condene, que las Contralorías los condene. Es decir, tienen una red clientelar que todavía les funciona muy bien. Hay un quinto, como le decía, una quinta forma que es como lo mantienen viva, y es que en algunas regiones todavía hay mucha presión armada para que o mucho miedo en general en la sociedad para que compitan con estos candidatos. Yo le voy a dar unas ideas que tengo porque es la pregunta que nos ha rondado. A nivel regional es entendible, pero no es aceptable. Es decir, a nivel regional los puestos de trabajo los dan las alcaldías, las gobernaciones. Y por tanto, si un político controla las alcaldías, las gobernaciones, un contratista los contratos, la población no tiene otra forma de que votar por los mismos para poder tener un mínimo beneficio clientelar de tener un trabajo estable durante algún tiempo. Lo que no es entendible es en las ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali o como Barranquilla, donde existe el llamado voto independiente, que termina votando por esas estructuras. Lo que sucedió es que ese voto de opinión no votó,
votó en blanco o anuló el voto. Y lo que eso terminó fue beneficiando estas maquinarias. Segunda explicación, la población sabe de estos fenómenos, pero básicamente hay una indiferencia muy grande. Esto pasa cuando tú vives 50 años de conflicto, que se vuelve como aquella persona que le tiene miedo a la sangre, pero que cuando estudia medicina ya después no lo afecta. Colombia ha tenido muchos niveles de violencia y la población hoy es muy indiferente a esa tragedia regional. Y lo tercero es que Colombia es un país de regiones. Lo que pasa en La Guajira no le importa a Bogotá, no le importa lo que pasa en Bichada. Entonces hay una gran indiferencia respecto a las regiones. Y obviamente pues los niveles de impunidad. Va a encontrar esa información sobre quiénes son los congresistas, senadores, representantes, incluso gobernadores que hoy en día están liderando este país. Van a tener información a la mano sobre qué han hecho, cuál es su pasado, cuáles son sus propuestas de esas personas. Es decir, en 4 años, cuando vuelvan a haber elecciones, la ciudadanía no va a poder decir que es que no tiene información, que es que no sabía que esa persona estaba aliado con paramilitares, con criminales, con guerrilla o con narcotráfico. Hoy la información está, solo es leerla.